Hola, ¿qué tal amigos? Va a empezar una video reacción más de manga. Esto es el manga 160 de Dan Da Dan, la video reacción. Vamos a... Les voy a detallar parte por parte todos los sucesos. El demonio de las cartas, digámoslo así. Obviamente los aspectos más importantes. Todavía aquí está la turbabuela. Y vamos a desarrollar, sale un personaje llamado Asuma, pero para no spoilerles voy a irles leyendo todo esto. Y recuerden que estoy en todas las redes sociales, estoy en YouTube, estoy como Washiryu Animes y en Facebook, en Instagram también. Y estoy en Facebook como Washiryu Anime Fight junto. Entonces ahí me puedes ver en esta aplicación china. El castillo comienza a destruirse y nuestros protagonistas corren tan rápido como pueden para escapar. Y en ese momento, Karun por fin se da cuenta de que Suma también estaba en la escena. Pero lo más importante es que la turbabuela les revela la verdad. Aquello no era un simple juego nada más, sino que era un diorama maldito dentro del cual un bloque maligno estaba atrapado con el poder de una maldición. Y los sellos actuaban como una prisión. Momo, comprendiendo la gravedad de la situación, pregunta si bastaba con romper un solo sello. Pero la turbabuela le aclara que eran 4, algo que hace recordar a Momo la carta que le entregaron al comienzo cuando entró en el juego, en el cual se indicaban los distintos jefes de cada zona, es decir, los sellos del diorama, comprendiendo que ella destruyó todos. Eso por supuesto que enfurece a la turbabuela, pues aquellos jefes eran los guardianes encargados de mantener encerrado al yokai. Momo, algo confundida, le reclama porque todo parecía diseñado como un juego, casi como si los guiara para completarlo, y en efecto ese era el punto, observando cómo frente a ellos aparece un pergamino felicitándolos por haber completado el juego, y los instrumentos que habían recolectado en el camino comienzan a desvanecerse, mientras los pandilleros celebran por la victoria, preguntándose de dónde viene la música que suena, siendo una melodía de celebración por haber terminado el juego. Momo le pregunta entonces a la turbabuela qué era exactamente lo que estaba sellado allí. Ella responde que no lo sabe, pero debería de ser algo terrible por haber sido encerrado en una canasta maldita, y de pronto del suelo emergen líneas negras con cartas en sus extremos, una con un rostro, otra con un ojo, una con una oreja y la última con una nariz y boca. Entonces aquella figura comienza a hablar. ¡Ay, muchas gracias! Gracias a ustedes finalmente soy libre otra vez. Los amo mucho. Entonces la turbabuela les ordena a todos cerrar los ojos inmediatamente, pues aquel era el demonio de la carta de cuento de hadas, el cual es capaz de controlar todo aquello que lo mire. Y por supuesto aquel ser nota la presencia de la turbabuela, quien se sorprende de que alguien como ella esté aliada con los humanos. Y la turbabuela a su vez comprende lo ocurrido. Como él controlaba el diorama pero no podía romper los sellos por sí mismo, convirtió la canasta en un juego de mesa para que otros lo hicieran. Momo entonces pregunta cómo podrían salir de este lugar. El demonio le responde que eso no es posible, pues quien entra en la canasta maldita jamás puede salir. Momo replica que eso no es cierto, ya que el viejo y la chica lograron salir antes. El demonio le explica que eso simplemente fue porque él los dejó salir, ya que quienes no juegan no les sirven de nada, y con ellos afuera podría atraer a más humanos al juego. Bastaba con que contara lo que vieron para que otros quisieran unirse, cada uno por sus propias razones, curiosidad o tal vez por amistad. Aún así, Momo insiste en que deben de salir. El demonio de la carta de cuento de hadas se sorprende y le pregunta por qué querría hacerlo, puesto que puede quedarse en este maravilloso mundo que él creó, donde incluso hay dulces de comer todos los días. Pero Momo, irritada, le responde que está harta de eso, quiere ramen, cangrejo y muchas cosas más del mundo real. El demonio la mira con burla y le dice que tal vez eso sea cierto para ella, pero ¿qué hay de los demás? Ellos seguramente no desean volver. Muchos fueron dañados por sus familias, rechazados por la sociedad, tratados como desechos. Y entonces se muestra un recuerdo de Raya, sometido por 3 personas mientras otro observa sin intervenir. El demonio comenta que aquellos como él odian el mundo real y desearían verlo reducido al caos. Y en ese momento los que lo miran caen bajo su control, sus ojos se tornan negros, y Raya, que fue afectado también, corre hacia Suma sin dudarlo, lo golpea a él con un fierro de hierro. Suma al instante cae, se lleva la mano a la cabeza por el dolor y abre los ojos, lo suficiente como para defenderse. Lamentablemente ese es su fin, ya que frente a él aparece el demonio de la carta de cuento de hadas, mostrando un recuerdo que revela la fuente de su odio. Le dice que tiene unos ojos preciosos, llenos del deseo de destruir el mundo y dejarlo en ruinas. Entonces los ojos de Suma se ennegrecen y su forma loca emerge descontrolada. Una explosión sacude todo a su alrededor, haciendo que el paraguas se expanda cada vez más alrededor de Suma. Okarun entonces abraza a Momo, mientras ambos salen disparados por la inmensidad de la energía liberada, preguntándose qué demonios está haciendo. La turbabuela, algo sorprendida por ello, le pregunta a Momo si puede utilizar sus poderes. Esta le responde que no sin la bola
bola dorada. Okarun le pregunta dónde está y Momo explica que Suma la tiene, por lo que deben de recuperarla cuanto antes para hacerle frente. Entonces el demonio de la carta de cuento de hadas comienza a hablar a través del cuerpo de Suma. Dice que es maravilloso, pues con ese cuerpo podrá salir de la canasta maldita y hará que llueva la sangre en el mundo. Y al ver que se prepara para lanzar un ataque directo, Momo ordena a todos usar la carta de la medusa, aquella que los convierte en piedra. De inmediato lo hacen y logran resistir el impacto lanzado por el demonio, y aunque sobreviven, el poder de Suma es realmente abrumador, casi como el de un cañón. Aunque Momo comenta que a pesar de ser demasiado fuerte, lo importante es que pese a su poder solo puede usar el paraguas 2 veces. Sin embargo, nota con horror que Suma ha abierto ambos paraguas al mismo tiempo, algo que debería de ser imposible. Entonces la turbabuela explica que ese es el poder del demonio de la carta de cuento de hadas, puede liberar el máximo potencial de cualquier humano que controle, explicando que es como si Okarun pudiera usar su fuerza al máximo todas las veces que quisiera, aunque claro, hacerlo repetidamente destrozaría su cuerpo. Es por eso que Suma está condenado a morir si sigue utilizando ese poder, y en ese instante el demonio se prepara para lanzar otro ataque. Momo, Okarun y la turbabuela activan nuevamente la carta de la medusa, convirtiéndose en piedra. El impacto los alcanza y aunque logran resistir, se forma una pequeña grieta en el hombro de Momo, y al volver a la normalidad, este se transforma en una herida, pues el ataque es tan potente que puede atravesar incluso la piedra. Mientras el demonio ríe dentro del cuerpo de Suma, vemos al propio Suma respirando con dificultad, luchando por mantenerse con vida. Momo grita su nombre recordando todo lo que han vivido juntos, ya que aunque fue poco tiempo, ella puede ver que él es buena persona, y le suplica que no se deje manipular, que despierte de una vez, porque muchos han arriesgado todo por salvarlo, y él es alguien que no lo lastimaría. Pero el demonio responde con burla que él no lo está manipulando. Dice que ese es el verdadero impulso que siempre estuvo en el interior de Suma, un deseo de reducir todo a las ruinas, el mundo, ellos, todo. Lo único que está haciendo es permitirle ser el mismo, y quiere oírlo rugir. El demonio se lanza de nuevo contra todos, gritándoles que son unos miserables. En ese momento activan otra vez la carta de la medusa, el impacto los golpea con fuerza, y aunque resisten, Okarun sufre una fisura en la piedra, convirtiéndose en un corte profundo en su brazo, y al mirar a Momo diciéndole que deben de salir ahí lo más pronto posible para poder hacerle frente fuera del juego, nota algo terrible, ya que él no fue el único que recibió daño. Momo fue atravesada por un corte desde el hombro hasta el pecho, y antes de que pudieran reaccionar, el demonio prepara otro ataque con el paraguas. Al darse cuenta, Okarun carga a Momo en brazos y corre esquivando el impacto. Sin embargo, el paraguas lo sigue, lanzando un disparo tras otro. Desesperado, Okarun grita preguntándose qué demonios está haciendo después de todo lo que hizo para encontrarla, y al ver que otro ataque inminente se aproxima, se convierte en piedra para proteger a Momo. El impacto la alcanza de lleno, y aunque logra cubrirla, el golpe atraviesa la roca, dejando un profundo corte en su espalda que lo hace caer. Él intenta recuperar el aliento y piensa en qué hacer, pues no tiene poderes. Levanta la mirada y el paraguas ya está frente a él, listo para disparar nuevamente. Okarun intenta tomar la carta de la medusa para convertirse en piedra otra vez, pero se da cuenta de que la perdió en el camino. Sin defensa posible, se coloca sobre Momo decidido a recibir el impacto y salvarla al menos a ella. El ataque se lanza, pero de pronto frente a Okarun aparece el mostrador de una tienda bloqueando el golpe. Una voz se escucha, alguien dice que por fin los ha alcanzado. Es Rokuro, quien se encuentra dentro del diorama, exclamando que necesita que le consigan un nuevo trabajo. Okarun, atónito, le pregunta qué es lo que hace, y Rokuro explica que como los vio huyendo de la policía, decidió seguirlos para que le consiguieran un nuevo trabajo a medio tiempo, y así también terminó atrapado en el diorama. Y entonces también aparece la turbabuela, irritada porque debieron de decirle cómo revertir el efecto de la piedra, y al ver el estado de Momo asegura que ella se encargará de tratar sus heridas. Entonces se escucha otra voz, alguien que se pregunta si esto es un sueño o la realidad. Se trata del policía que también lo siguió al interior del diorama. Declara que sea como sea, todos están bajo arresto ahora mismo, lo cual ya no me sorprende para nada a este punto. El demonio de la carta de cuento de hadas interviene, diciendo que ese hombre no tiene ninguna importancia, y lanza un nuevo ataque. Rokuro logra recibir el impacto sin que nadie salga herido, mientras el policía confundido pregunta quién está disparando, pero comienza a disparar ya que es legítima defensa al haber sido atacado primero, así que avanza con su escudo y dispara contra el paraguas, y gracias a eso Suma logra balbucear como si hubiera recuperado un poco de su conciencia, lo que hace que el demonio se burle preguntando si acaso le teme a un policía. Rokuro aprovecha el momento para atacarlo, lo cual hace que el policía se sorprenda ya que un cajero no debería de tener un arma. Rokuro le responde que se trata de un cañón de partículas de alta densidad, y así continúa disparando. El demonio se da cuenta de que los ataques directos son demasiado para su cuerpo, por lo cual utiliza la fuerza del paraguas para impulsarse y huir. Rokuro sigue disparando mientras el policía lo apoya, pero la velocidad del demonio es tal que resulta imposible acertarle. Se mueve como un cohete. La turbabuela explica que aunque el yokai es normalmente tranquilo, cuando se ve obligado a pelear no hay nadie quien pueda detenerlo. Su agilidad es impresionante, esquiva los disparos y aprovecha el impulso de sus propios movimientos para contraatacar. Y finalmente el golpe de su paraguas destruye el mostrador que protegía a Rokuro. Okarun se preocupa por él, pero la turbabuela le dice que de todos modos ninguno de ellos podría enfrentarlo. Tiene que ser
Okarun quien lo confronta y le arrebate la bola dorada para recuperar sus poderes. Okarun duda de esto, ya que no sabe cómo podría hacerlo sin su forma espiritual, y la turboabuela le responde que debe de pensar en algo mientras ella contacta a Rin, y como hay demasiado ruido se aleja para contactarla. Al quedarse solo, Okarun sabe que debe de actuar rápido, deja a Momo en un lugar seguro lejos de la batalla, y así comienza a correr de regreso al campo de combate. Mientras avanza, recuerda las palabras de la turboabuela, dándose cuenta de lo lentos que son sus pasos y de lo mucho que dependía del poder de la turboabuela. Pero ahora sin ese poder se pregunta cómo podría robarle la bola dorada al demonio si está volando. Ni siquiera el policía o Rokuro pueden alcanzarlo, así que mucho menos él con un cuerpo normal. Pero entonces recuerda a Momo. Ella siempre logra salir adelante en la adversidad, preguntándose qué haría si fuera ella. Mientras tanto el policía ya ha agotado toda su munición. Rokuro no puede ayudarlo pues su arma es completamente distinta, así que el policía frustrado pregunta si existe alguna manera de detener a esa cosa. Rokuro admite que no lo sabe, ya que el demonio se mueve y ataca usando las ondas generadas al abrir y cerrar su paraguas. En otras palabras, se aprovecha de la resistencia del aire, por lo tanto que está quitando aire podrían detenerlo, algo imposible técnicamente, y en ese momento Okarun logra alcanzarlos, pidiéndole a Rokuro que se transforme en un cohete utilizando la nanopiel, pero este responde que no tiene suficiente, por lo cual se transforma en un jetpack. Se lanza hacia el demonio, pero el aire lo desvía, impidiéndole acercarse, pues el campo que rodea al enemigo lo repele. El policía pregunta cómo podrían bajarlo de allí, ya que tal vez solo un tifón podría lograrlo. Esa frase enciende una idea en la mente de Okarun. Le pide a Rokuro que se transforme en un calentador. Este confundido le pregunta si tiene frío, pero Okarun insiste en que lo haga. Rokuro obedece y el calor que genera, combinando la energía generada por el cuerpo de Okarun y el policía al correr, eleva la temperatura del aire a su alrededor. Y a pesar de que no entienden el plan de Okarun, este insiste en que confíen, ya que aunque no es seguro que algo ocurra, esto es lo que Momo haría, intentar cualquier cosa hasta lograrlo. Entonces el demonio de la carta de cuento de hadas, con el paraguas abierto, siente una fuerza sorprendente que lo empuja. El viento dobla su paraguas hacia atrás, jalándolo con violencia, formándose de repente un torbellino que le impide moverse. Esto debido a que el aire caliente subió con fuerza y junto a las ráfagas generadas por el propio demonio, se creó un tornado que terminó arrastrándolo por completo. Cuando el tornado se disipa, el demonio cae al suelo. El policía aprovecha el momento y le da una patada para arrebatarle el paraguas. El enemigo reacciona de inmediato, lanzando otra patada que destruye la protección del brazo del policía, lo cual lo deja casi inconsciente. Luego toma las sandalias entre sus manos y se lanza contra Rokuro, comenzando un intercambio de golpes con él. Rokuro logra encestar el primer golpe, pero el siguiente impacto es el demonio que le pega directo en el rostro. El policía, aún consciente, corre hacia ellos, y antes de que el demonio logre contraatacar, Okarun lo sujeta por la cintura inmovilizándolo. El policía aprovecha para golpearlo directamente con su porra. Sin embargo, el paraguas se mueve por sí solo, golpeando a la gente en su abdomen y lanzándolo por los aires. Luego el demonio se libra fácilmente de Okarun y lo arroja al suelo. Con el paraguas en su poder, salta y cae justamente sobre Okarun, abriéndolo en el centro de su pecho para aplastarlo con la ráfaga del viento. Pero cuando vuelve a la normalidad, se sorprende. Okarun no ha sido destruido. Incrédulo se pregunta cómo resistió tanto poder. Entonces ve que Okarun sostiene la bola dorada, y con su actitud de siempre solamente dice: ¡qué depresión! De inmediato guarda la bola dorada en su camisa y se lanza directamente contra el demonio. Ambos chocan a una velocidad impresionante, mientras el demonio se pregunta cómo es que puede utilizar el poder de la turboabuela, pero Okarun no tiene intención de responderle, y sobre todo después de que lastimara a Momo tenía que enfrentarlo. En medio del combate el demonio toma sus sandalias y golpea a Okarun con fuerza. El paraguas comienza a reaccionar por sí solo, lanzando ráfagas del viento descontroladas. Entre los golpes el demonio dice que no es él quien lo está atacando, sino que son los impulsos destructivos de Suma que desea arrasar con el mundo. Aprovechando un descuido, Okarun logra impulsarlo hacia el cielo con una potente patada, separándolo así del paraguas, diciendo que también va a pelear con todo lo que tiene. Ambos se elevan, pero justo cuando Okarun está a punto de encestar un golpe, el paraguas se interpone y desvía el ataque. El demonio sonríe con burla y dice que saltar tan alto fue una mala idea, pues ahora puede apuntar a su entrepierna. Toma el paraguas y se lanza hacia él, pero Okarun detiene el ataque con los pies y esboza una sonrisa desafiante. Entonces el demonio abre el paraguas y lo lanza con una ráfaga de viento brutal, ya que el poder de la turboabuela solo sirve para arrastrarse por el suelo. Pero en ese instante los escombros comienzan a flotar a su alrededor. Es Rokuro quien interviene utilizando su poder, proclamando que él es el empleado de la tienda. Aquello enfurece al demonio y lanza ataques contra Rokuro, olvidándose de Okarun por el momento. Aprovechando la distracción, Okarun corre y se impulsa apareciendo sobre el demonio. Con una sonrisa temeraria dice que solo necesitaba alcanzarlo con el pie, y encesta una patada directa en su cabeza lanzándolo por el suelo. Luego, sin detenerse, le propina otro golpe en el abdomen que lo estrella contra el castillo. Jadeando, Okarun se pregunta si logró derrotarlo, observando cómo su transformación comienza a desvanecerse. Entonces comienza a llover en el campo mientras una voz resuena en su mente, un niño que le pide dejar de molestar a su hermano, y frente a él aparece aquel niño mirando a Suma, un pequeño con un paraguas y una sola bota de lluvia. Por un instante la imagen de dos hermanos tomados de la mano aparece frente a Okarun, quien no logra entender qué ocurre, pero entonces vemos al niño corriendo bajo la lluvia, y el policía al
observar al chico del paraguas, comprende que él es Suma, preguntando qué está pasando y por qué se encuentra ahí. Okarun entonces escucha nuevamente la voz del niño que le ruega no molestar a su hermano y siente un nudo en la garganta mientras los miramos a ambos. Así pasamos a una escena desgarradora. Una madre llora al borde de la cama donde yace su esposo sin vida, mientras sus dos pequeños observan en silencio. Luego vemos al menor jugando con un paraguas mientras el mayor le cubre los oídos para que no escuche la discusión entre su madre y los jefes del trabajo de su padre. Ellos culpan al difunto diciendo que su muerte fue consecuencia de su propia responsabilidad por trabajar demasiadas horas, pero las desgracias no terminan ahí. La madre ya no puede pagar la renta por sus problemas financieros y el casero, indiferente al hecho de que tenga hijos, le exige que abandone la casa de una vez. En otra habitación vemos a los niños intentando distraerse. El pequeño pregunta si su paraguas podría volar, mientras su hermano mayor le responde con una sonrisa que no lo sabe. Así vemos al menor feliz con su paraguas, hasta que un grupo de chicos se burla de él. Uno lo empuja haciéndolo caer, riéndose de él por llevar cosas de lluvia en pleno sol, y aunque el pequeño se raspa la frente, no se rinde. Toma su paraguas, sonríe y sigue adelante, lo cual provoca aún más burlas. Cuando uno de los chicos intenta patearlo, su hermano mayor aparece para defenderlo, espantando así a los abusivos. El pequeño sonriente le pregunta si acaso está celoso de su paraguas, y así llega la temporada de lluvias. El pequeño sigue caminando feliz bajo el aguacero, pero una fuerte ráfaga de viento le arranca el paraguas de las manos y lo lanza lejos. El pequeño levanta la vista y la escena se corta. Vemos a su hermano mayor corriendo desesperadamente, pero llega demasiado tarde. En el lugar vemos el cuerpo del pequeño con una sola gota de lluvia, mientras una multitud se reúne alrededor de aquel pequeño. El tiempo pasa y vemos al hermano mayor junto a su madre frente al altar dedicado al niño, con la pequeña bota entre las manos de Unji. Él no puede dejar de pensar en la sonrisa de su hermano, hasta que la voz de su madre los saca de sus recuerdos. Ella lo lleva apresuradamente a un parque de diversiones. Pasan el día juntos, riendo y disfrutando. Comen un helado juntos felizmente, y al terminar el día miran los fuegos artificiales que iluminan el cielo. Pero aquella extraña felicidad era solamente un espejismo antes del final. La madre, con el rostro empapado en lágrimas, arrastra a su hijo hacia las vías del tren. Se muerde los labios hasta sangrar mientras el niño aterrorizado le grita que se detenga. En el último instante, él logra soltarse, pero ella no se detiene, cayendo justo cuando el tren pasa. Y así fue como Unji llegó al orfanato. Lo presentaron con alegría entre los demás niños, aunque para él eran indiferentes. Pronto comenzaron a golpearlo, decían que no les gustaba cómo los miraba, pues su rostro era enfermizo. Sin embargo, él seguía mirándolos con rabia, lo cual provocaba más insultos. Aquello le hizo preguntarse por qué el mundo era así, un lugar lleno de crueldad. Con el tiempo, esa rabia creció dentro de él. Terminó peleando con cualquiera, convencido de que algún día destruiría el mundo podrido, convirtiéndose en un pandillero. Y tras derrotar a una banda rival, declaró que todos estaban bajo su control. Quienes se atrevieran a desafiarlo pagarían las consecuencias. Y así comenzó una guerra entre pandillas. En medio de un ataque hacia un coche de policía, los oficiales pidieron refuerzos y descendieron del vehículo para pelear. Unji se abalanzó sobre uno de ellos, derribándolo al instante y golpeándolo una y otra vez, recordando a su hermano en medio del frenesí, hasta que otro policía lo detuvo y lo arrestó. Poco después, el oficial que lo arrestó conoció su historia. Había perdido a toda su familia, luego entró a un orfanato del cual fue expulsado por golpear a otros niños, y así terminó uniéndose a una pandilla yendo de un lugar a otro. Pero como estaba a punto de recibir 18 años, ya no recibiría apoyo del gobierno y por supuesto iría a la cárcel. Por lo que, al salir, Unji se encontró con aquel mismo policía, sin entender por qué el hombre lo llevó a su casa. Sorprendido, Unji le preguntó qué es lo que estaba haciendo. El policía respondió que sería su padre de acogida, mostrándole su habitación y pidiéndole que se mantuviera alejado de la suya. Unji, confundido y molesto, preguntó por qué tendría que vivir con él. El policía, sin tomárselo en serio, le preguntó si acaso no podía vivir feliz sin su mamita, lo cual hizo enfurecer al chico. Antes de pasar, el hombre le pidió que se quitara los zapatos, lo cual llevó al borde de la furia a Unji, quien se lanzó hacia él con la intención de darle un golpe, pero el policía lo esquivó fácilmente derribándolo y con calma le dijo que debía de esforzarse un poco más. El día pasa y los dos se van a dormir. Los recuerdos comienzan a invadir a Unji mientras duerme, hasta que un golpe lo despierta. Esa es la manera en la que el policía va a despertarlo, lo cual enfurece a Unji ya que apenas son las 5 de la mañana, pero al seguirlo nos damos cuenta de que ya preparó el desayuno. El policía da las gracias y Unji por el contrario no lo hace, lo cual provoca que el policía lo reprenda con una cachetada. Unji se levanta furioso y le replica que si tanto le gusta decir gracias por la comida, pues puede hacerlo él. Al retirarse de la mesa, el policía le dice que es demasiado débil ya que se rinde con facilidad, lo que hace que Unji vuelva molesto y finalmente empuja todo de un golpe. La comida se derrama y el plato impacta contra la cara del policía, y así los enfrentamientos continúan, pero Unji no se deja controlar con facilidad. Ataca al policía mientras se lava los dientes, intenta golpearlo con una sombrilla, lo vuelve a intentar cuando sale por la puerta, otra vez cuando viene del trabajo, e inclusive cuando van a dormir. Pero sin importar aquello, siempre es detenido, y así llega a su último plan. Se asegura de que el policía ya esté
durmiendo y entra a su cuarto. Pretende darle con la sombrilla hasta que algo lo detiene. Justo sobre él hay una fotografía donde aparece con una mujer y una niña. Unji, sorprendido, se aleja y cierra la puerta. A la mañana siguiente vuelven a comer juntos y Unji aprovecha para preguntarle el por qué, si tiene familia, lo acogió. El policía se queda en silencio unos segundos y luego le cuenta que una mañana su esposa llevó a su hija a la guardería y un hombre las atacó en el camino. Dijo que lo hizo porque odiaba a la sociedad, porque quería castigar a quienes parecían felices. Y él, por supuesto, pensó en acabar con aquel hombre y luego con su propia vida. Pero cada vez que lo intentaba recordaba el rostro de su hija, y como ella decía que quería ser policía porque veía a su padre como un héroe. Es por eso que está consciente de que si la gente ignora la bondad, el mundo se volverá un infierno. Pero no tiene que dejarse vencer por eso, razón por la cual acogió a Unji. Sabe que es duro, pero no se debe de olvidar la compasión, diciéndole que él se va a encargar de protegerlo. Unji entonces recuerda a su hermano y revela que cuando su padre murió, los adultos culparon a su madre, los acusaron de su pobreza e incluso su propia familia le dio la espalda. Nadie ayudó en aquel entonces, la sociedad fue la que lo rechazó en primer lugar. Por eso, piensa Unji, deberían de desaparecer quienes lo rechazaron. Y así el policía termina su desayuno. Fuera, bajo la lluvia, vemos a Unji caminar junto con el paraguas, mirando el río donde su hermano alguna vez fue. Cuando está a punto de marcharse, se escuchan las voces de unos niños que pelean. 3 de ellos molestan a uno, jugando con la bolsa que su madre le había hecho. Al ver la escena, Unji siente algo extraño. Aunque finge indiferencia, al seguir caminando se topa con una rana inmóvil en medio del campo, ahora ya sin su cabeza. Esa pequeña criatura le recuerda las pérdidas que ha sufrido, su padre, luego su hermano y más tarde su madre, ya que la vida es efímera y fuera de su control. Continúa su camino ignorando a los niños hasta que uno de ellos lanza por accidente la bolsa al río. Los demás se burlan diciéndole al pequeño que su madre seguramente le hará otra, pero el niño no se mueve. Entonces Unji escucha el chapoteo del agua. El niño ha saltado al río y ha sido arrastrado por la corriente. La escena lo golpea con fuerza, recuerda a su hermano y ruega que todo se detenga. Suelte paraguas, paralizado, incapaz de reaccionar, mientras los otros niños gritan desesperados pidiendo ayuda. De pronto se escucha el sonido de una bicicleta. Es el policía. Le grita a Unji que llama a los bomberos y se lanza al agua sin dudar. Nada con fuerza, alcanzando al niño y logrando sacarlo a la superficie para que respire. La voz de su hija resuena en su mente, recordándole que él es un héroe y por ende debe de luchar por el bien. No piensa rendirse y mucho menos ahora, pero su visión comienza a nublarse. Unji corre hacia él inmediatamente, gritándole si acaso está loco y rogando que no se muera. Y entonces recuerda las palabras del policía. Él dijo que lo protegería. No quiere que él también desaparezca de su vida. En ese momento tiene una especie de espejismo. Su hermano, apareciendo frente a él con un paraguas, le pregunta si tiene envidias por él, aunque podría prestárselo. Y de pronto su figura se transforma. Una pierna y un ojo sonriente saliendo de un paraguas. Desesperado, Unji acepta la propuesta y el paraguas se convierte en un arma, por primera vez logrando transformarse en el chico del paraguas. A pesar del viento y la tormenta, Unji se abre paso, con su paraguas sosteniendo al niño y con el otro salva al policía sacándolo del agua. Ya en la orilla, el policía tose y escupe el agua mientras los niños lo rodean aliviados. Y por supuesto el mismo Zuma se alegra muchísimo por ello. El pequeño al que salvó sostiene la bolsa de su madre entre sus manos. Todos guardan silencio hasta que la voz temblorosa de Unji suena. Él, lleno de alivio, dice que está vivo. Y así el tiempo pasa. El policía y Unji mejoran su relación desde aquel día, aunque el policía no puede evitar preguntarse cómo demonios logró salvarlo. Unji, obvio, no piensa revelárselo y se limita a responder con ironía, preguntándole en cambio por qué se lanzó al río. El policía entonces le explica que una persona tarda alrededor de 10 segundos en ahogarse, por lo que no pensó en nada más que sacar al niño a la superficie. Unji responde que eso no tenía sentido, porque él podría ser el que terminara ahogado, y así ambos llegan al cementerio y se detienen frente a la tumba de la familia Zuma. Unji le agradece al policía por haberles dado un lugar digno de descanso. Observa la lápida de su hermano pequeño adornada con un paraguas y las botas que tanto amaba. El policía se inclina y reza junto a él. Entonces Unji comienza a hablar. Le cuenta que nunca tuvieron dinero, que cada cosa que su hermano poseía era porque la heredaba de él, hasta que su madre, sintiéndose culpable, le compró un paraguas y unas botas nuevas. El niño se alegró tanto que las usaba todos los días sin importar el clima. Siempre sonreía e iluminaba el hogar. Para él y su madre, él era como el sol. Pero Futa, su hermano, terminó muriendo, y su madre por supuesto se rindió, lo que lo hizo pensar que no fue suficiente para ella, y se pregunta si tal vez el que debería de haber desaparecido era él en lugar de su hermano. Las lágrimas comienzan a rodar por sus ojos, y el policía, comprendiendo su dolor, se arrodilla a su lado, le acaricia la cabeza diciéndole que él no debe de pensar así, y debe de aferrarse a la vida con todo lo que tenga. El día transcurre y al regresar a casa, ambos dan las gracias por la comida. Es entonces cuando Momo despierta, con lágrimas en los ojos por aquella historia y por el peso de haber despertado con tales heridas. Y a lo lejos, Rokuro, el policía, y Okarun corren hacia Zuma, pero el demonio de la carta de cuento de hadas les corta el paso, burlándose de ellos por intentar acercarse. Les pregunta si están dispuestos a renunciar a su libertad solo por destruirlo. El policía le pide a
Unji que resista, ya que debe de abrir los ojos y lo obligará a golpes si es necesario, y con eso Unji realmente logra reaccionar, murmurando maldición oficial. Pero el demonio interviene de nuevo, confundiendo su mente y encerrándolo dentro del paraguas. Con un golpe genera una onda de choque que lo separa. Pide disculpas asegurando que no puede permitir que el policía se acerque más, pues su control sobre Unji es absoluto. Y así se despide de ellos. Momo débil intenta caminar hacia Okarun, quien la sostiene. Ella se disculpa creyendo que todo esto es su culpa por haber roto los sellos. Teme que ahora todos queden atrapados mientras el demonio escapa. Okarun le pide que no se disculpe, pues él habría hecho lo mismo en su lugar. Le promete que encontrarán la forma de recuperar a Suma y se disculpa por haber llegado tarde. Y así Momo logra tranquilizarse un poco. Y en ese momento aparece la turboabuela, seguida de un ejército de pandilleros, diciendo que ella está haciendo todo el trabajo. Okarun le pregunta si logró contactar con la delegada, lo cual sorprende a Momo pues es peligroso. Y ahí nos damos cuenta de que la turboabuela lo está haciendo por medio de un comunicador serponiano. Entonces Rin responde diciendo que todo está listo, y frente a ellos aparece una tela negra cubierta de sellos. Entonces la turboabuela les indica que deben de colocar el diorama sobre la tela sin darle la vuelta. Una vez allí podrán tocarlo y sacar los muñecos del interior, pero deben de hacerlo con cuidado. Un solo rasguño en un muñeco podría matar a quienes están atrapados. Pero más allá de eso, ¿cómo demonios van a poder moverlo? Ya que no pueden tocarlo. Una chica propone usar palitos, pero al intentarlo es absorbida por el diorama, y la turboabuela les grita que jamás deben de tocarlo así. Luego explica que deben de utilizar unas cintas negras que están cerca. Deben de envolverlo con ellas y moverlo como si fuera un paquete. Pero Rin no debe de hacerlo, sino Mai, quien por ser un yokai tiene más resistencia a las maldiciones. Rin intenta convencerla, pero Mai se niega a obedecer a la turboabuela, algo que desespera a la chica, pero Mai con confianza absoluta le dice a Rin que ella puede salvar a todos, recordándole la verdadera razón por la que se encuentra ahí. Ella quiere que Rin se convierta en una idol y no descansará hasta lograrlo, y así una energía sobrenatural envuelve a Rin, quien le pide a Mai que se detenga ya que no es momento para esto, pero es demasiado tarde. Una explosión rodea a Rin, y al abrir los ojos aparece transformada en una idol resplandeciente. Mai se ha convertido en su micrófono animándola a cantar, ya que si todos la apoyan su poder aumentará. Rin horrorizada protesta, no es momento para cantar, pero Mai le advierte que si no lo hace quedará así para siempre. Los demás la animan, pero Rin mareada no puede hacerlo. La turboabuela comienza a desesperarse insultando a todos, hasta que Okarun al intentar comunicarse se da cuenta de que ya no puede hacerlo. De pronto el mundo comienza a colapsar, el suelo se rompe y se abre un abismo frente a ellos. La turboabuela grita que el cesto maldito está perdiendo estabilidad y que todos van a desaparecer con él si no salen pronto. Momo débil, comprendiendo que están cerca del final y pensando en una forma de solucionar todo, abre los ojos y frente a ella nota como todos comienzan a flotar. Esa se pregunta si es porque van a desaparecer, pero la turboabuela no tiene respuesta. Entonces comienzan a escuchar una voz muy agradable. Es Rin quien se encuentra cantando, y la turboabuela se da cuenta de que ese es el poder del Ombudsman, el cual controla la gravedad. Afuera los chicos lloran al oír cantar a Rin, ya que los chicos que estaban atrapados en el diorama comienzan a salir. Rin sonríe ya que su canto los está salvando de verdad. Los pandilleros al darse cuenta de esto traen bocinas y un mezclador para amplificar su voz, elevando aún más el ambiente. Okarun se asombra ya que la delegada está usando el poder del Ombudsman, aunque la turboabuela se enfurece por haber perdido el protagonismo. Pero Okarun nota algo más. Momo es la única que no está flotando. La turboabuela preocupada le pregunta si acaso comió algo de aquel mundo, y es que Momo recuerda que sí lo hizo, por lo que le pide a Okarun que se marche antes de quedar atrapado ahí también. Él entonces le entrega la esfera dorada con la esperanza de que ella pueda protegerse de la maldición. Momo la acepta y le dice que va a funcionar, pero de cualquier forma él debe de irse ya. La turboabuela interviene explicando que para acabar con la maldición deben de derrotar al demonio de la carta de cuento de hadas antes de que el mundo se destruya. Pasando por el brazo de Okarun se aferra a Momo, diciendo que va a acompañarla para darle algo de suerte, mientras le pide a Okarun que salga y pelee, advirtiéndole que el tiempo fluye de manera diferente en esos dos mundos. Una hora afuera equivale a días adentro, y si tarda demasiado ellas podrían morir. Momo entonces toma la mano de Okarun, le dice que va a confiar en él, pero aunque Okarun asiente, no la suelta. Ella le insiste que se vaya de inmediato, pero antes de eso Okarun la interrumpe. No fue hace mucho tiempo que nos separamos, pero cuando estuve sin ti fue realmente duro. Y bueno, me gusta Sayase. Momo queda completamente paralizada. Sus mejillas se tiñen de rojo al escuchar la repentina confesión, y él no suelta su mano, hasta que la turboabuela los interrumpe, recordándoles que no es momento como para declararse. Roku, emocionado quien se había aferrado a la pierna de Okarun, se pregunta qué se sentirá ser querido, mientras que el policía confundido solamente los observa. Y así finalmente Momo hace que Okarun la suelte, y todos comienzan a elevarse. Ella le pide a Okarun que prometa que cuando estén ambos fuera, va a volver a confesarse, pero esta vez de manera adecuada. El
repite una y otra vez lo prometo, mientras se va alejando en el cielo. Y así nos elevamos en el diorama, pasando con el demonio de la carta de cuento de hadas, quien se da cuenta de que el cuerpo de Suma está completamente deteriorado. Le dice que resista un poco más ya que el momento que tanto ha esperado ha llegado, pero en el camino para su sorpresa termina topándose con uno de los pandilleros, quien le asegura que no lo dejará escapar. De pronto todos los pandilleros comienzan a volar rodeándolo, todo esto gracias al canto de Rin que los hace regresar al mundo real. El cuerpo de Suma entonces cae al suelo inconsciente. Rin corre hacia él preocupada, pero el demonio ya está afuera respirando el aire libre, diciendo con alegría que por fin es libre. Rin lo mira horrorizada, algo terrible ha escapado con ellos. Los pandilleros entonces rodean a Suma, pero este no respira. El demonio entonces lo mira y le agradece, ya que sin él no habría podido escapar. Luchó como todo un héroe, por lo que no dejará que su despedida sea en vano. Luego gira hacia la delegada y su voz se vuelve oscura, ya que aquella canción llena de furia venía de ella, y parece que acaba de encontrar una nueva fuente de poder, alguien con un gran talento para destruir el mundo, diciéndole a Rin que debería de abrir su corazón y mostrar su verdadero yo. Esta comienza a sentirse arrastrada por la angustia y las sombras en su interior. Las voces de su madre, su abuela y Mai comienzan a rodearla, cargándola con un peso indescriptible. Atrapada por las ataduras del demonio, siente como sus ojos se tornan negros mientras su voz cambia. En su mente las risas y los juegos de los demás resuenan, y se pregunta por qué ella es la única que carga con este dolor. Llena de odio, promete no perdonar jamás y destruirlo todo. Pero de pronto una energía incontenible arrastra al demonio fuera de ella. Él no comprende por qué no puede poseerla, hasta que Mai le grita que es porque ella es la manager de Rin, y no permitirá que se convierta en una simple marioneta. Todos celebran el que Rin haya resistido, pero el demonio furioso los hace callar. En un instante la boca de Rin desaparece, sorprendiendo incluso a Mai. El demonio sonríe explicándonos que si no puede controlar su voluntad, sí podrá controlar su cuerpo. Mientras tanto, dentro del diorama, Okarun, el policía y Rokuro aún flotan sin entender qué sucede. De pronto comienzan a caer. Rokuro les grita que se agarren a él y usa su cuerpo como un propulsor intentando elevarlos, pero el peso es demasiado por lo que van muy lento. De regreso, el demonio es atacado por los pandilleros, los que pelean sin rendirse. Cansado el demonio, de repente desaparece sus ojos. Luego añade que tampoco van a poder escuchar y sus orejas desaparecen, y a los que aún conservan sus sentidos los comienza a controlar, obligándolos a golpear a sus propios compañeros. La lucha se vuelve brutal, y así el tipo corpulento que conocimos al principio de este arco intenta resistir el ataque, gritando que no deben de rendirse y deben de proteger a las chicas, pero lamentablemente termina sucumbiendo ante el poder del demonio, por lo que se balanza sobre ellas. Pero de pronto los sellos del diorama se mueven, siendo lanzados sobre los poseídos, quienes se quedan estáticos, porque ante la confusión apareció un caballero de porte imponente que se colocó frente a las chicas defendiéndolas. Él es el conde de Saint Germain, con una técnica de sellado detiene momentáneamente el movimiento de los chicos, demostrando su dominio impresionante. El demonio lo observa intrigado y le dice que el chico de paraguas que envió fue muy útil, agradeciéndole porque gracias a él pudo escapar, pero luego le pregunta por qué se interpone en su camino si él fue quien le dio libertad. Entonces el conde con serenidad le pregunta quién demonios es él, lo que hace enfurecer al demonio. Afirma que el conde es el tipo de persona que no quieres tener de amigo. Entonces, utilizando su carta del ojo, le quita los ojos al conde para impedir su ataque, pero para su sorpresa, cuando lanza sus ofensivas, el conde las detiene con precisión gracias a su espada, lo cual desconcerta al demonio. Pero el conde extiende su abrigo revelando una multitud de cuchillas. Toma una y la inserta en la empuñadura de su espada. Un brillo surge y una nube envuelve su pie. Ha invocado el poder de la vieja saltadora, un yokai desconocido hasta ahora. De inmediato comienza a saltar con agilidad en el aire, esquivando los ataques del demonio hasta acercarse lo suficiente como para cortar una de sus cartas, la de la boca y la nariz. Con ello logra devolverle a Rin su voz. Sin embargo, el alivio dura poco, las cartas se regeneran al instante y su boca vuelve a desaparecer. No importa cuánto las destruya, el demonio puede crear infinitas cartas. Y así al ataque del demonio manda al conde lejos, pero este reacciona de inmediato insertando otra cuchilla en su espada. Activa así el poder de Suiko, un yokai con forma de tigre de agua. La energía lo impulsa hacia el suelo, impidiendo que salga volando y contraataca con ferocidad. Esquiva los embates del enemigo, mientras los pandilleros bajo el control del demonio intentan detenerlo. Los derriba uno a uno para abrirse paso. El demonio confiado comienza a burlarse. Ni siquiera el legendario conde de Saint Germain podrá derrotarlo solo, acusándolo de traidor por ayudarlo a escapar para luego intentar destruirlo, preguntando el porqué de sus actos. El conde responde con calma que los idiotas son los mismos en cualquier era, creen que la victoria está asegurada y se confían, dejando el
descubierto sus puntos débiles. Pero el demonio lo increpa diciendo que el único vulnerable ahí es él, ya que si su plan era liberarlo para luego matarlo, pues lo ha subestimado mucho. Continúa atacando con furia destruyendo un edificio cercano que el conde esquiva con facilidad, ya que sí, él mismo dijo que no puede vencerlo solo y tiene razón, pero en el juego de Karuta hay cartas para leer y cartas para tomar. Cada par forma una unidad y las cartas del demonio también están en pares, por lo que entiende que si destruye dos al mismo tiempo, todas a la vez, él no podrá regenerarlas. El demonio se enfurece reaccionando sobremanera, ya que esa no es su debilidad, pero incluso si lo fuese, ¿acaso cree que podría hacerlo solo? El conde tranquilo acepta que no podría hacerlo, pero por supuesto no está solo, apareciendo Rokuro el policía y Okarun que regresan al mundo real. Todos quedan asombrados por su presencia, excepto el conde, quien alza su espada y declara con firmeza que con ellos a su lado podrá acabar con el demonio. Eso hace que el demonio comience a insultarlos, acusándolos de ser unos cobardes por enfrentarlo 4 a 1. Pero lamentablemente las cosas no son tan positivas. Okarun ha perdido sus poderes temporalmente y el policía no puede hacer nada. Entonces lo único que les queda es correr hasta que aparece el conde. Okarun no logra reconocerlo ya que para él parece un espectro sin rostro, pero les dice que deben de atacar al demonio de la carta de cuento de hadas en conjunto. Estos no le prestan atención salvo Rokuro, quien le pregunta qué es lo que hace el conde ahí, aunque el conde no le responde puesto que no lo conoce. Es entonces que vemos al policía quien logra divisar a Onji. Corre hacia él abriéndose camino entre los pandilleros, lo encuentra inmóvil y al acercarse intenta despertarlo, pero no le es posible, rogándole a lo que sea que por favor él no se vaya, tiene que continuar con vida. Entonces vemos un recuerdo de Onji. Su hermanito se encuentra a su lado, sonriéndole como cuando aún estaban juntos, pero entonces se aleja del lado de Suma acercándose a sus padres. Estos voltean a verlo y su hermano con alegría se despide de este, viendo como por fin Suma despierta, debido a que el policía le hizo RCP, entre sollozos suplicándole que vuelva a casa. Onji débil le pide que cierre la boca ya que lo está escuchando. La mano del policía aprieta la suya y ambos se levantan. Ahora regresamos al campo de batalla. Rokuro consigue romper una carta con un disparo, pero esta se regenera al instante. El conde entonces explica que la clave es destruir todas las cartas a la vez, ya que solo así podrán derrotarlo. Le pide a Okarun que utilice sus poderes y aunque desconoce por qué el conde sabe su nombre, Okarun acepta, de esta forma marcando nuestra táctica. Okarun y el conde atacarán primero para luego ser Rokuro quien vaya por el ojo. La formación está decidida y se lanzan a atacar, pero con un último esfuerzo Onji recompone su paraguas para unirse. El demonio intenta volver a entrar en su mente, provocando recuerdos de odio hacia su madre, pero Onji lo rechaza, ya que ella hizo todo por proteger a su familia, por lo que él jamás podría odiarla. Esa resistencia desconcierta al demonio, y al fin uniéndose todos atacan al unísono, y aunque Okarun sabe lo peligroso que podría ser desatar todo su poder ahora, está decidido a hacerlo por Momo, y juntos rompen las cartas al mismo tiempo, enfrentando y quebrando la fuerza del demonio. Tras la batalla los pandilleros vuelven a la normalidad, y el demonio comienza a desintegrarse. Todos observan asombrados como su cuerpo se desvanece. Entonces Okarun recuerda lo que debe de pedirle a la delegada. Sin fuerzas le ruega que cante pues Momo aún sigue dentro del diorama. Pasamos entonces con Momo. El mundo a su alrededor está casi destruido. Solo queda un pequeño pedazo de tierra. Momo abraza con fuerza a la turboabuela agradeciéndole por quedarse con ella hasta el final. La anciana le responde que jamás podría abandonar a alguien tan valiosa para Seiko. Pero de pronto el cuerpo de Momo comienza a desintegrarse, lo cual aterra a la turboabuela, quien suplica que tomen a Momo en su lugar. Esta última se enfurece porque la turboabuela no fue de buena suerte, aunque ella replica que Momo se la cagó toda. Y de repente comienzan a flotar. Ambas se alivian porque parece que Okarun lo logró justo a tiempo. Sin embargo, Momo sigue desvaneciéndose, y peor aún, la turboabuela comienza a crecer de forma descomunal, hasta casi aplastar a Momo, quien le pide por favor a la turboabuela que se calme ya que se está alterando de más. Abrazadas cruzan el límite del diorama y regresan así al mundo real cayendo justo frente a Okarun. Él la sostiene entre sus manos, exacto a la turboabuela y una diminuta Momo. Se miran sin entender nada, confundidos por lo que acaba de ocurrir, y así pasamos a otro lugar un tanto lejos de allí. El demonio de la carta de cuento de hadas sobrevivió a todo esto, convertido en un diminuto duende del polvo. El conde se le adelanta, diciéndole que no va a ir a ninguna parte, recordándole el trato que hicieron. Si lo sacaba del cesto maldito, le prestaría su poder. El conde asiente, explicando que para cumplir su acuerdo primero debe de someterse, diciendo solamente una palabra: perdí. El demonio se ríe, comprendiendo que eso era todo lo que el conde deseaba oír. Finalmente lo dice, pero en ese mismo instante una pequeña cuchilla atraviesa su cuerpo. Grita desesperado sin poder hacer nada, y el conde observa impasible, ya que sí, cumplió su parte del trato. Ahora que lo sacó del cesto, el poder de ese demonio es suyo, y así pone la pequeña cuchilla en su guarnición, revelando que ahora posee la carta del cuento de hadas. El demonio agonizante jura que no permitirá que se salga con la suya, pero el conde sonríe, explicando que quiere desvelar todos los misterios
misterios de este mundo, los objetos malditos, los ovnis, los yokai, todo será suyo, debido a que él es un coleccionista del oculto. Y agrega una cosa más, porque lo más importante para él es el Dandadan. Terminando de esa manera el resumen. Y bueno amigos, aquí llegamos al final de esta video reacción de manga que les leí en resumen los aspectos más importantes. Ya sabemos cómo llegó el conde de Saint Germain, cómo le afectó a Momo y a Momo chiquita. Vean que hasta dónde ya hemos llegado al volumen 214 y cómo le ha afectado a Momo, digámoslo así. El conde de Saint Germain dijo y recitó un Dan, que probablemente sea un rezo Buda, digámoslo así, un rezo budista. Entonces no sé si sea él quiera pues prácticamente utilizar la habilidad para no morir. Si siendo así, pues sería una habilidad muy fuerte, digámoslo así, porque si tú tienes la habilidad de los dos mundos, de como lo entendemos los seres humanos, de terrenal y el espiritual, de infierno, cielo, entonces ya no le tendría miedo a eso si lo suave dominar. Entonces, qué genialidad todo este resumen. ¿Qué les pareció amigos? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima video reacción. Cuídense, su amigo Washi Ryu Anime.